Un cordial saludo para todos. Me presento. Mi nombre es Harold Gómez Carvajal, estudiante de la Universidad del Quindío de la asignatura Proficiencias en Español del grupo número 6. A continuación voy a hablar sobre un tema que fue expuesto en el Canal 1, en el noticiero del Canal 1, que habla sobre un joven que fallece días después de haber prestado su servicio militar o de haber sido reclutado para prestar el servicio militar en ese proceso. En esa noticia se evidencia que la persona tenía un problema de salud muy delicado, proceso en el cual lo lleva desde hace muchos años atrás, prácticamente desde su infancia, que lo manifiesta su propia familia, y que sin embargo de una u otra forma, sin explicación alguna, fue llevado por el ejército para pasar por los procesos o los filtros para hacer su reclutamiento para prestar el servicio militar. En primera instancia, el ejército como tal está acogido ante una ley, la ley 48 emitida en 1993, que expone una serie de artículos en los que manifiestan el proceso o los protocolos para su reclusión y cuáles son los derechos y los deberes que tienen el ejército para con los ciudadanos o en este caso los que van a prestar el servicio, los prestamistas en este caso. Uno de los artículos evidentes es el artículo número 15, que habla sobre los procesos de exámenes que tiene que hacerse la persona para poder entrar al servicio militar. Son 3 exámenes explícitos en 3 artículos, el 16 al 18. Primer examen que habla sobre ya un examen físico, médico, bueno, un proceso bastante largo que se hace en el primer examen para su ingreso inicial. El segundo examen, que es el artículo, lo explica en el artículo 17, es un examen opcional por si la persona no está conforme con los dictámenes que se ha dado, entonces está en todo su derecho de exigir un segundo examen, un examen médico para que determine si realmente es apto o no para el servicio. Y el tercer y último examen, que lo explica en el artículo 18, es un examen que se hace ya al final del proceso. ¿Cuál proceso? Todo prestamista cuando empieza tiene que pasar por una capacitación que puede durar entre 3 a 4 meses según sea el proceso o la fuerza en la que esté presente. Determinada esa capacitación tiene que hacer un examen médico donde verifican en qué estado está la persona y si realmente superó la prueba y sigue siendo igual de apto para terminar su servicio militar. Otro de los artículos mencionados en la ley que acobija el ejército es la ley 14, el artículo 14, perdón, de la presente ley, de la ley 48. El artículo 14 habla sobre el proceso en el cual la persona desde los 17 hasta los 18 está permitido de que el ejército tiene que darle todas las herramientas para que pueda definir su servicio militar antes de que cumpla la mayoría de edad. Si dado el caso la persona entre los 17 a los 18 años no ha hecho ningún proceso para definir su situación militar, el ejército está en su debido proceso de acudir a esa persona para que haga el proceso adecuado para prestar su servicio militar, siempre y cuando se respeten las sentencias que fueron emitidas en el 2011 y en el 2014, que es la C879 y la T455, que fueron 2 sentencias emitidas donde abolen con las famosas batidas en ese entonces, puesto que fue demostrado y de una u otra forma comprobado de que esas batidas atentan contra todo tipo de derechos. Uno de los derechos fundamentales emitidos en la Constitución política fue el artículo 28, que todo ser humano es libre, y obviamente están atentando contra ese derecho. Dado el caso, en estas circunstancias es evidente que hubo un mal proceso. En conclusión a este tema, puedo concluir o puedo demostrar que hubo un problema de falencias por parte y parte. En una del ejército se supone que el primer examen emite o demuestra que la persona no está en consecuencia, aun cuando la persona sea voluntaria. Aún siendo voluntaria, el ejército no está en la obligación de llevárselo, pero tampoco de admitirlo como tal. Así sea voluntario el ejército, si el primer examen no lo pasa, lo deben que desautorizar y darle un tiempo para que compruebe y arregle su situación. Otro de los problemas también falencias son la familia. Se supone que la familia debe que tener un historial médico de la persona. Es evidente que no sé si es por causa de ignorancia, por desconocimiento del tema, por miedo, pero la persona no tenía un debido proceso. O sea, quiere decir que durante el proceso, antes de cumplir la mayoría de edad, se supone que la familia tuvo que haber hecho un proceso para definir su situación militar. No sé
porque no lo hicieron, no demuestra que realmente haya habido un interés de querer definir esa situación, sino lo dejaron pasar. No tienen un historial médico que hayan mostrado en su momento. La persona o la mamá en este caso ignora y no cree en las palabras que se están diciendo. Fue mucho después, ya cuando se mostró que realmente eso era cierto, que ahí sí decidió hacer algo, pero fue ya demasiado tarde. Es evidente que no se sabe si realmente quién tenga la razón, si el ejército o la familia, o la familia, si realmente fue voluntario el muchacho o realmente fue en contra de su voluntad. Realmente es difícil saberlo, pero pues para eso están los artículos y es algo que requiere de mucha investigación, que es difícil concluirlo o demostrarlo en este momento. Pero lo que sí es evidente es el manejo de salud. Ambos cometieron un error. El ejército debió haberlo desaprobado en su aceptación para la prestación, debió haberlo sacado, puesto que su salud está lamentable. No hubieran haber esperado tanto tiempo y haberle dado la prestación médica necesaria. Y la familia, por no manejar o no tener la situación o no tener el historial médico, poderlo comprobar inmediatamente, puesto que la situación es muy delicada y es algo que no se puede dar tanto alargue. Entonces, eso es todo, esa es mi opinión y hasta luego. Les deseo grandes éxitos a todos y gracias por la atención prestada.